Bienvenidas, bienvenidos a la tercera sesión de este seminario sobre desigualdades, movilidad social y equidad en su edición 2025, organizado por el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, por el EQUIDE de la misma universidad y por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que como ustedes saben son tres instituciones que tienen como uno de sus intereses principales de investigación el estudio de la distribución de los recursos en la sociedad y de las oportunidades, así como la movilidad social intergeneracional. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe desde el Cono Sur en Argentina, Martín Trombetta, quien es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía por la Torcuato Di Tella y doctor por la Universidad Nacional de La Plata. Es actualmente investigador asistente del CONICET y dicta cursos de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Martín. Y él, entre sus agendas de investigación, se encuentran estudios sobre distribución del ingreso, movilidad social y brechas de género. Antes de dar la palabra a Martín, me permito recordarles que si tienen alguna pregunta para quienes nos están viendo en vivo a nuestro ponente, nos la manden ya sea a través de Twitter, a arroba CEIMX, esto es CEEYMX, o por Facebook y en Instagram es arroba CEI-MX. Y ahí estaremos al pendiente de sus preguntas para darle paso a ellas hacia el final de la presentación de Martín. Dicho eso, Martín, el suelo es tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y en particular es un placer poder presentarles este trabajo que está recién salido del horno en su versión Working Paper, que se titula Transmisión intergeneracional ocupacional como un determinante de la movilidad social. Bueno, eh, este estudio nace de un interés que, como bien mencionaban en la presentación, recorre a toda una franja muy amplia de la investigación en economía actualmente, que es el interés por estudiar la reproducción de las desigualdades sociales de generación en generación. Pero en particular, y esta literatura en general nos plantea la pregunta de hasta qué punto podemos decir que el bienestar y las condiciones de vida de un individuo están influidas o determinadas por esas condiciones medidas en el hogar en que esta persona creció. Pero lo que me parece interesante destacar es que es un tema al cual los economistas hemos llegado aproximadamente hace medio siglo, o sea que en cierto sentido uno podría decir que es un campo relativamente nuevo, o al menos no de los más antiguos, y en cambio en otras disciplinas sociales, o en particular en sociología, se trata de un campo de estudio absolutamente fundacional que recorre la disciplina desde sus orígenes, ¿bien? La sociología ha estudiado muy intensamente este tema y en general ha puesto el énfasis en la cuestión de la transmisión de las ocupaciones de padres a hijos, que no necesariamente siempre, pero en un porcentaje grande de los casos es entendida como una medida de clase social, de modo que lo que estaríamos analizando y estudiando sería la reproducción intergeneracional de la clase social. Mientras que en economía, en general, hemos elegido otro camino que tiene que ver con la transmisión de ciertos atributos como la educación o los ingresos. Ahora bien, este trabajo propone un abordaje ecléctico de la cuestión, reconociendo el valor de ambas tradiciones y planteando que podemos combinarlas en un solo enfoque, porque en última instancia lo que nos muestran los datos es que el ingreso laboral está fuertemente determinado por la inserción ocupacional de las personas. Por lo tanto, si estudiamos cómo se reproduce la inserción ocupacional o cómo se reproduce el ingreso, al final del día estamos lidiando con el mismo fenómeno de fondo. De modo tal que la pregunta de investigación que vamos a plantear aquí es hasta qué punto y en qué medida las ocupaciones, los empleos y lo que vamos a llamar atributos laborales, ahora en unos minutos doy algunas precisiones más sobre eso, son transmitidos de padres a hijos y cómo esto de alguna manera determina el nivel de movilidad social que observamos cuando medimos, por ejemplo, la persistencia intergeneracional del ingreso. ¿Bien? Bueno, para sintetizar entonces la motivación detrás de este artículo, hay como tres hallazgos, tres hechos estilizados, podríamos decir, que me parece que son muy determinantes.
de la relevancia de esta pregunta. El primero es que el mercado de trabajo es la principal fuente de ingreso para los hogares en Argentina y en casi toda América Latina, y esto es cierto a lo largo de toda la distribución del ingreso. ¿Vean? El ingreso no laboral típicamente es poco importante o relativamente poco importante en el ingreso de los hogares. El segundo hallazgo es que la ocupación es uno de los predictores más fuertes o quizás el más fuerte del ingreso laboral. Para darle alguna evidencia a esta afirmación, acá les muestro muy sucintamente el resultado de algunos ejercicios de regresión realizados con la encuesta permanente de hogares, que es la encuesta sociodemográfica más grande que tenemos en Argentina y la que solemos utilizar para hacer monitoreo de indicadores socioeconómicos. Tomé datos del trimestre 4 de 2023. Hice una regresión del logaritmo del salario de los trabajadores sobre distintos conjuntos de dummies. Dummies de ocupación, dummies de educación y otras dummies, donde otras son básicamente las variables sociodemográficas clásicas, género, edad, que está lineal y cuadrática, y también región. Combinamos estas dummies de distintas formas y mostramos el R cuadrado de cada regresión. Y lo que encontramos es que las dummies de ocupación por sí solas pueden explicar casi un 25% de la variabilidad salarial en la muestra, lo cual creo que es un número bastante alto. Si combináramos educación con variables sociodemográficas, tendríamos prácticamente el mismo fit, 28%. O sea que la ocupación puede ser tan explicativa como la educación y las variables sociodemográficas combinadas. Y de hecho, si combinásemos todo junto, tendríamos un 38% de bondad de ajuste, que no es tanto más alto que el 25%, ¿se entiende? Es decir, que en definitiva, las variables de ocupación, sin ninguna afirmación de tipo causal, pero hay una correlación muy alta entre la ocupación de las personas y su ingreso laboral. Y un último punto que me parece importante para motivar esta investigación es que probablemente la inserción ocupacional es un proxy más fuerte para el ingreso permanente que para el ingreso corriente. Y esto es importante porque el ingreso corriente, si bien naturalmente afecta al bienestar de las personas, en última instancia, la mayoría de los modelos teóricos con que contamos nos dicen que es el ingreso permanente el mayor determinante de las personas. Es decir, cuando medimos ingreso corriente con alguna encuesta, típicamente eso que estamos midiendo puede estar afectado por shocks transitorios, ¿no? Que pueden tener un efecto de bienestar, pero que no son el principal determinante del bienestar de largo plazo de las personas. Ese es su ingreso permanente. Y la inserción ocupacional plausiblemente está mucho más correlacionada con el ingreso permanente que con el ingreso corriente. Por todos estos motivos nos parece interesante estudiar la reproducción ocupacional, vean, y su importancia como determinante de la movilidad social. Entonces, lo que vamos a hacer es combinar este interés en la transmisión intergeneracional de ocupaciones que existe desde el siglo XIX en literatura más de ciencias sociales en general, con el marco metodológico moderno de la economía. Como fuente de datos vamos a trabajar con dos encuestas retrospectivas para Argentina. Ahora les cuento un poco más detalles sobre eso. Y el principal hallazgo, entonces la principal contribución de este paper, es que encontramos evidencia de una fuerte persistencia intergeneracional en algunos atributos que considero muy relevantes de las ocupaciones de las personas. Y considero que la interpretación más interesante que podemos dar para este hallazgo es que aquí hay un desafío bastante importante para la igualdad de oportunidades. ¿Bien? Bueno, el modelo empírico con el que vamos a trabajar es bastante estándar en esta literatura. Son todas variantes de esta ecuación que estamos mostrando aquí, donde la variable dependiente es algún atributo laboral que vamos a llamar Y. Ahora les cuento un poco más sobre eso, pero que está medido en los niños, mejor dicho, en los hijos o hijas, es decir, en la segunda generación. Y la variable independiente de interés es el atributo Y, pero medido en la generación de los padres. ¿Bien? Entonces, el coeficiente beta, que habitualmente es conocido como el coeficiente de persistencia intergeneracional, o también se le puede llamar elasticidad intergeneracional en caso de que las variables estén en logaritmos, este es el parámetro de interés, y cuanto más grande es ese parámetro, mayor asociación hay entre la situación ocupacional de padres y de hijos. ¿Bien? Em,
Luego tenemos como variables de control dummies de educación, de nivel educativo de los hijos, y también incluimos un vector de controles sociodemográficos con la edad lineal y cuadrática y con la región. No incluimos género porque vamos a querer separar las estimaciones para varones y para mujeres, fundamentalmente como consecuencia del hecho de que sabemos que los mercados de trabajo de varones y mujeres son diferentes y en particular han tenido una evolución muy diferente a lo largo de las últimas décadas. Por ende, parece una buena idea analizar estos casos por separado. Eh, de todos modos, en el paper tenemos pruebas de robustez con las muestras combinadas y demás. Y el terminador es un terminador tradicional, potencialmente heterocedástico. Bueno, para poder estimar de manera consistente el parámetro beta, necesitamos un supuesto de identificación en principio de la forma de la ecuación 2. Es decir, necesitamos que el atributo laboral de los padres que nos interesa no esté correlacionado con el término de error. Eso probablemente no sea cierto, ese supuesto, porque recordemos, el término de error condensa todos los inobservables que afectan la situación ocupacional del hijo y muchos de esos inobservables deben estar correlacionados con inobservables de sus padres, que son transmitidos por diversas vías, tanto biológicas como de crianza, y a su vez están correlacionados con las ocupaciones de los padres. Por lo tanto, este no parece un supuesto que vaya a cumplirse siempre o que deba darnos mucha confianza. Por ese motivo es que planteamos como un abordaje alternativo una estrategia de variables instrumentales basada en la condición de exclusión que estamos presentando en la ecuación 3, donde lo que planteamos es que el valor promedio teórico del atributo para los hijos, condicional al atributo laboral de los padres y al nivel educativo de los hijos, debería ser el mismo si también condicionamos por la educación de los padres. Dicho de otro modo, la educación de los padres solo debería influir a la ocupación de los hijos, ya sea o a través de la educación de los hijos, que eso está controlado en nuestro ejercicio, y eso remite a toda la literatura sobre la transmisión intergeneracional de la educación, para lo cual tenemos bastante evidencia en América Latina, o por la vía de efectivamente la ocupación de los padres, pero no debería haber un efecto directo de la ocupación de los padres sobre la ocupación de los hijos. Si aceptamos ese supuesto, entonces la educación, las dummies educativas para los padres son un instrumento válido para los atributos ocupacionales de los padres y de este modo podemos usar el método de mínimos cuadrados en dos etapas, que es lo que vamos a mostrar luego. Como atributos laborales, es decir, como variables de interés, tenemos tres tipos de variables. Tenemos primero algunas variables binarias o unos indicadores como si el empleo es formal o no, si el empleo es calificado o no, si el empleo es jerárquico o no, si el puesto, mejor dicho, es jerárquico o no, y el tamaño del establecimiento. Luego les muestro algunos detalles más sobre esto, pero grosso modo esas son variables dummies que podemos utilizar. Luego tenemos como una variable continua que nos interesa el ISEI, el Índice Estandarizado de Estatus Ocupacional Socioeconómico, desarrollado por tres sociólogos, Ganseboom, de Graaf y Treiman, en un paper muy clásico de 1992. Esta es una variable continua que va de 0 a 100 y rankea todas las ocupaciones en clasificador internacional según su nivel de estatus socioeconómico. Esto creo que es una medida bastante útil en este contexto por varias razones. En primer lugar, porque es continuo y eso va a mejorar cómo vamos a ver los resultados respecto a lo que encontramos en variables binarias. En segundo lugar, porque si uno analiza el background teórico de este indicador, es bastante consistente con el modelo de Becker y Toms y con toda la literatura económica moderna sobre movilidad. Básicamente se entiende a la ocupación como algo que media en el proceso de transformación de capital humano en ingresos, y esto es absolutamente consistente con cómo pensamos el problema los economistas. Y además es un indicador muy validado en la literatura internacional, con más de 4.500 citas. Por lo tanto, creo que es una variable que nos puede servir para el análisis. Y por último, también quería meter de alguna manera la cuestión de los salarios. En las encuestas con las que contamos, tenemos datos de salarios para los hijos, pero no para los padres.
En un país como Argentina, que ha tenido históricamente inflación muy alta, las encuestas retrospectivas nunca incluyen preguntas retrospectivas sobre salarios, ¿vean? Pero, o sobre ingresos en general, pero sí tenemos entonces los salarios para los hijos, con lo cual lo que podemos hacer es estimar un modelo donde el logaritmo del salario se ajusta sobre vector de variables binarias, como las que mencionaba en un principio, ¿vean? Y luego se pueden predecir los salarios a partir de ese modelo. A eso vamos a llamarle el salario predicho, el W sombrero. Y se puede replicar la misma predicción con los atributos de los padres. Y ahí tendríamos un salario predicho para los padres. Obviamente, este ejercicio supone que la estructura de predicción del salario, es decir, la función que relaciona salarios con esos atributos Y, es la misma a lo largo de las generaciones, y ese supuesto es plausiblemente incorrecto, pero bueno, no tenemos ninguna alternativa porque no tenemos otra forma de acceder a los salarios de los padres. ¿Bien? Así que tenemos todas estas variables de interés. Vamos a estimar regresiones por OLS, ¿bien? Simplemente estimando de manera tradicional, sin incluir ninguna sofisticación, más allá de ponderadores muestrales y errores estándar robustos por heterocesticidad de forma desconocida. Luego vamos a incorporar estimaciones de mínimos cuadrados en dos etapas, basados en el instrumento que comentamos. Y para las variables continuas vamos a querer hacer algunas cosas más. Vamos a querer hacer regresiones de tipo rank-rank, que son bastante populares hoy por hoy en literatura sobre movilidad social. Básicamente la distinción de esas regresiones es que tanto la variable independiente como la variable dependiente, en vez de estar expresadas en su unidad original, están transformadas a el percentil que cada uno ocupa en su respectiva distribución. ¿Bien? Y también vamos a usar regresiones cuantílicas no condicionales con la metodología tradicional de Firpo, Fortini y Lemie, que nos permiten ver heterogeneidades en la persistencia intergeneracional entre individuos que tengan diferentes valores de la variable de interés. ¿Bien? Las bases de datos son dos fuentes de datos que tenemos, dos encuestas realizadas en Argentina en diferentes momentos del tiempo, la ENES de 2014-2015 y la ESAIP de 2021. Ambas tienen un formulario retrospectivo donde se le pregunta a la persona por las características del hogar en el cual vivía cuando tenía 15 años, lo que en general se consideran años formativos para la persona. Y se le pregunta particularmente por la situación ocupacional del que era el jefe del hogar en ese momento. De ese modo tenemos mucha información retrospectiva, como decíamos, no variables de ingreso, pero sí ocupacionales, educativas y demás para la generación de los padres. Estas bases de datos son representativas de las ciudades que tienen más de 50.000 habitantes, que eso en Argentina es más o menos tres cuartas partes de la población total. Entonces, podemos generalizar bastante estos resultados. Vean. Y vamos a utilizar también dos clasificadores ocupacionales. Uno es el estándar internacional, el ISCO de 2008, que sirve, por ejemplo, para construir el ICEI, que se hace en base al ISCO. Y también vamos a utilizar Clasificador Nacional de Ocupaciones de 2001, que es una versión argentina del ISCO anterior, del ISCO 88, que tiene algunas adaptaciones a las especificidades productivas locales, pero que en última instancia no es algo muy diferente en espíritu. Con estos clasificadores podemos construir todas las variables que les mostraba hace un ratito. ¿Bien? Bueno, empiezo a mostrar algunos resultados. Empiezo por los varones, por padres e hijos. Y aquí mostramos entonces regresiones para varios indicadores binarios. Tenemos una DAMI que indica si el empleo es formal. Luego tenemos una DAMI de empleo calificado con dos definiciones alternativas, una restrictiva que solamente incluye profesionales y otra más amplia que incluye profesionales y también técnicos como calificados. Una DAMI de trabajo independiente o por cuenta propia. Luego, para la variable de puesto jerárquico también tenemos dos definiciones. Una más estricta, que solo incluye a los managers, a los directores, y otra un poco más amplia, que tiene directores y también jefes.
Y tenemos establecimiento productivo grande o pequeño. Habitualmente esta literatura suele considerar el tamaño de establecimiento productivo como un proxy de productividad. Así que podríamos pensar que un establecimiento productivo grande está asociado a una productividad alta y viceversa. Bueno, hacemos estimaciones de manera separada en las dos encuestas. También hemos intentado, como un chequeo de robustez, hacerlo con la muestra total y nada cambia demasiado. Y para cada una mostramos resultados de las estimaciones por OLS sin variables de control, con variables de control y luego estimaciones por mínimos cuadrados en dos etapas, donde también reportamos el estadístico F de significatividad conjunta para la regresión de primera etapa. En todos los casos tenemos los ponderadores muestrales y tenemos errores estándar robustos. Una diferencia importante, como verán, es que el tamaño muestral es bastante diferente entre encuestas. En la ENES es de casi 2.500 casos, mientras que en la SAIP es aproximadamente la mitad, y eso puede ser un factor explicativo de por qué los resultados varían un poco. En la ENES, si utilizamos OLS, encontramos estimaciones que son todas estadísticamente significativas al 99% de confianza y con efectos que son muy grandes. No voy a ir caso por caso porque llevaría mucho tiempo, pero estos resultados son bastante grandes si uno los compara con la media observada en la muestra para cada una de estas variables. Concluimos que se trata de pendientes bastante grandes y estadísticamente significativas. Ahora bien, si hacemos estimación por IV, lo que nos encontramos es que solo las dummies de empleo calificado cumplen con los requisitos de ser estadísticamente diferentes de cero, con 95% de confianza o más, y tener estadísticos F mayores a 10, que es la rule of thumb que típicamente usa la literatura aplicada. En la SAIP son un poco más débiles algunos resultados, plausiblemente como consecuencia del tamaño muestral, pero en líneas generales se mantiene esta conclusión de que en las dummies de empleo calificado tenemos un efecto bastante grande y estadísticamente significativo. Es decir, que tenemos aquí evidencia de que en los varones hay una transmisión de padres a hijos de la probabilidad de tener un empleo calificado, que es ceteris paribus el nivel educativo, ¿no? Recordemos que nivel educativo del trabajador y calificación en el puesto son atributos que, si bien están obviamente correlacionados, miden cosas distintas en última instancia. Bueno, esto nos muestra que controlando por nivel educativo, tenemos transmisión de padres a hijos en el nivel de calificación. ¿Bien? Cuando intentamos el mismo ejercicio en mujeres, encontramos una mayoría de resultados estadísticamente no significativos. De nuevo, aquí podría haber un problema de tamaño muestral porque es incluso más pequeña la muestra de mujeres. Plausiblemente es pequeña como consecuencia del hecho de que si nos vamos 20, 30, 40, 50 años hacia atrás en el pasado, encontrar hogares donde la jefatura del hogar fuera femenina era mucho más difícil. De hecho, la participación laboral femenina en Argentina hoy está todavía bastante atrás de la de varones en edades centrales y ha estado más atrás, incluso aumentó continuamente hasta más o menos comienzos de la década anterior. Eh, con lo cual, si comparamos con personas que hayan crecido en hogares en los años 2000, 90, 80, estamos comparando con hogares donde la participación laboral femenina promedio de esa economía es mucho menor. De este modo es más difícil contar con información retrospectiva sobre madres. Bien, pero bueno, incluso con estas dificultades, los resultados para la DAMI de empleo calificado, en al menos una de las dos definiciones, parece funcionar en los datos de la ENES y tenemos resultados mixtos para la SAIP. O sea que de alguna manera esta variable sigue siendo interesante en sus resultados. Luego podemos ver el ISEI, como les contaba antes, que es una medida continua. Acá también tenemos separado la NS de la SAIP y las estimaciones con la variable en su definición original y en su versión rank-rank. Y aquí tenemos resultados mucho más fuertes. Todos los coeficientes estimados son estadísticamente diferentes de cero, con 99% de confianza. Los estadísticos F de la primera etapa son todos largamente superiores a 10. Y también un punto interesante es que el desvío estándar en la distribución empírica del ISEI en padres y en hijos es muy similar, con lo cual uno podría interpretar estos coeficientes como estandarizados. Bien, de modo que podríamos decir, si preferimos la estimación por IV,
podríamos decir que un aumento de un desvío estándar en el ICEI de los padres está asociado a un aumento de más o menos un cuarto de desvío estándar en el ICEI de los hijos. Bien, esto me parece un efecto bastante importante. Para mujeres también tenemos resultados muy fuertes en el ICEI, con alguna leve diferencia de significatividad, pero en líneas generales totalmente alineados y con magnitudes muy parecidas también. Así que esto parece ser muy, muy sólido, ¿bien? Parece haber fuerte evidencia de una transmisión de padres a hijos del estatus socioeconómico de la ocupación. Quizás no tiene que ver con un atributo específico individual, sino más bien con una idea general, con un indicador sintético de la calidad del trabajo y eso sí se transmite de padres a hijos. Cuando vemos lo que pasa con estos salarios predichos por los atributos laborales, en los varones nuevamente encontramos efectos muy fuertes. Y vale la pena decir que podemos comparar estos resultados en su versión rank-rank con los que reportan algunos papers muy influyentes, particularmente el de Chetty et al. En su proyecto sobre medición geográfica de la movilidad social en Estados Unidos, en el año 2014. Ellos tienen elasticidades rank-rank que son muy parecidas a las que tenemos reportadas aquí, ellos trabajando con ingresos provenientes de fuentes de tipo administrativo. Nosotros trabajando con datos de encuestas y con salarios que no son, eh, digamos, para los padres no son observados, sino que son predichos por sus atributos. Por lo tanto, incluso con todas esas diferencias encontramos niveles muy cercanos. Esto me hace pensar que esta evidencia es convincente, ¿vean? Y que en definitiva lo que tenemos es una transmisión de atributos que son determinantes de esa transmisión de ingresos que documenta la literatura internacional, que en Argentina no tenemos fuentes de datos que nos permitan medirla, pero esto parece una aproximación a mi juicio bastante cercana. Y evidentemente las variables continuas funcionan mejor en estas regresiones que las variables dicotómicas. Cuando intentamos el mismo ejercicio en mujeres, aquí sí es un poco más mixta la evidencia. En la N es más o menos todo funciona bastante parecido y con tamaños similares. De nuevo, si preferimos los resultados de IB, tenemos valores bastante similares a los anteriores, pero en la de SAIP tenemos una mayoría de estimaciones que son estadísticamente no significativas. Nuevamente, tenemos que pensar hasta dónde esto no está traccionado por problemas de tamaño muestral. ¿Bien? Cuando estimamos regresiones cuantílicas no condicionales, acá lo hice para el ICEI en su especificación de OLS, con y sin controles. No quise meterme con regresiones cuantílicas no condicionales para IB, porque eso es bastante más complejo desde un punto de vista técnico. Es una literatura mucho más reciente, en la cual todavía no hay, creo yo, muchas certezas. Pero para OLS esta herramienta la conocemos bien y de todos modos algo que podemos ver es que los resultados de IB en general no dan muy distintos de los de OLS sin controles, con lo cual podemos tomar OLS como una referencia. Y lo que encontramos en varones es que, en general, dependiendo un poco la curva cuantílica, ¿no? Que lo que me da es el parámetro beta estimado para cada percentil en la distribución del ICEI en los hijos, grosso modo lo que vemos es que en toda la primera parte de la curva cuantílica, desde el percentil 10 hasta la mediana o un poco más también, el percentil 60, 70, según, eso es bastante plano y en general no muy distinto del coeficiente estimado por OLS, que es el que aparece como una línea horizontal negra con su respectivo intervalo de confianza. Ahora bien, la cola derecha es sistemáticamente más alta, particularmente en la ENES, esto es más visible. En la SAIP hay un poco más de variabilidad, son intervalos de confianza un poco más amplios, pero en líneas generales lo que estamos viendo es que los individuos que están en los percentiles 70, 80 y 90 tienen niveles de reproducción intergeneracional mucho más altos. Es decir, parece que son los buenos empleos los que están transmitiéndose muy fuertemente de generación en generación. O dicho de otro modo, quizás una lectura menos optimista, es que
una cierta élite ocupacional ha encontrado mecanismos para reproducirse intergeneracionalmente, para que sus hijos hereden esos atributos positivos en su futura inserción en el mercado de trabajo. Quizás no es un mal hallazgo que en la cola izquierda tengamos una suerte como de igualdad de oportunidades interna. Bien, el problema es que la cola derecha no está enfrentando la misma distribución de oportunidades que la cola izquierda. En ese sentido, la cancha no está pareja, y en ese sentido creo que hay un desafío grande a la igualdad de oportunidades. Bien. Con las mujeres esto es menos claro en buena medida porque, nuevamente, como la muestra es más pequeña, los intervalos de confianza son mucho más amplios y la curva cuantílica en general está bastante superpuesta con el intervalo de confianza de OLS, con lo cual es difícil ofrecer conclusiones claras, pero intuitivamente parece haber, parece verse en una inspección visual una pendiente positiva o al menos una cola derecha más alta. Así que este problema parece también aparecer ahí. Y ya llegando hacia el final, una pregunta que creo que surge aquí es, las personas que heredan el puesto de sus padres o que se insertan en el mercado de trabajo por algún camino que de alguna forma está heredado, que de alguna forma está vinculado con la experiencia de sus padres. ¿Esas personas están mejor o están peor? Bien, y creo que esto es una pregunta que es interesante, porque fíjense, hice unas cuantas regresiones en ambas bases de datos, nuevamente con errores estándar robustos, con ponderadores muestrales, controlando por atributos sociodemográficos generales, y incluí en todos los casos una dummy que vale uno si el hijo y el padre tienen el mismo empleo, pero midiendo eso de diferentes maneras, con diferentes niveles de desagregación. Podemos medirlo con el clasificador de ocupaciones a un dígito, con el clasificador de ocupaciones a dos dígitos, o sea, con mayor nivel de desagregación, o con industria, es decir, con sectores productivos. Vean que es otra forma distinta de pensar la inserción ocupacional. Y lo que encontramos, también incluimos la industria como variable de control, que también puede ser un aporte interesante. Y lo que encontramos, así como patrón general, es que no hay patrón general. Vean, hay resultados mixtos, tanto en términos de significatividad estadística como de signo. Entre varones y mujeres parece haber diferencias, pero también en la forma en que definimos las variables hay diferencias. Y en última instancia creo que es seguro decir que no es intrínsecamente bueno o intrínsecamente malo heredar la ocupación de los padres. Hay situaciones mixtas, hay ciertamente empleos buenos que se reproducen de generación en generación, pero también hay probablemente empleos malos que se reproducen de generación en generación. Con lo cual no se trata de que a nivel individual sea algo bueno o algo malo, o un problema o una virtud, la reproducción intergeneracional de los puestos de trabajo, sino más bien de lo que esto nos dice sobre la movilidad social a nivel general. ¿Bien? Entonces, como para cerrar, lo que creo que son los takeaways de este trabajo, tenemos evidencia, creo yo, bastante fuerte de transmisión intergeneracional de padres a hijos de un conjunto relativamente amplio de atributos laborales que incluyen el nivel de calificación, el estatus socioeconómico, los salarios estimados. Vean. Ceteris paribus, la transmisión educativa, que por supuesto también existe y ha sido ampliamente estudiada, pero aquí estamos lidiando con un problema que es un poco diferente y que funciona en paralelo a la transmisión educativa. Luego podríamos eventualmente combinarlo con la discusión por la transmisión de capital humano, pero aquí tenemos una transmisión que funciona por alguna vía alternativa que habría que también estudiar. Hay resultados un poco más débiles o más mixtos para otras variables como el estatus de formalidad, la jerarquía o el tamaño del establecimiento. También tenemos resultados, pero más limitados, más débiles para las mujeres, vean, pero así todo, que hayamos encontrado correlaciones fuertes en el estatus socioeconómico, creo que es un aporte. Y al menos en los varones, todo parece indicar que estos resultados están gobernados, que están principalmente traccionados por la cola derecha de la distribución. En última instancia, la transmisión ocupacional intergeneracional no implica que el individuo sea
obtenga un mejor o peor resultado, eso dependerá de cada caso, pero sí implica un fuerte desafío a la igualdad de oportunidades porque implica que no tenemos una cancha pareja, que quienes han crecido en hogares donde los padres tenían buenos empleos, van a enfrentar una distribución de oportunidades muy diferente de la que enfrentan aquellos que crecen en hogares donde los padres no tienen buenos empleos. Y ahí tenemos, creo, una fuerte preocupación de política pública por desarrollar, ¿no? Sabemos que necesitamos, que es un objetivo de toda sociedad con una sensibilidad y una preocupación social, tener una cancha pareja. Así que tenemos que preguntarnos, entonces, cuáles son los mecanismos que gobiernan estos resultados y cómo se los puede influir para llegar, sí, a una distribución equitativa. Bueno, hasta aquí llego entonces. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por la presentación. No sé si haya preguntas allá por la Ibero. Yo creo que empezamos por allá. Este. Yo sí, sí, claro que sí. Está muy interesante. Me encantó, me gustó mucho sobre todo la parte de cómo mezclaste las encuestas. Y de hecho, una de las primeras cosas que te iba a preguntar es, no conozco la base de datos, no sé exactamente el diseño, pero no sé si sea posible juntar las dos encuestas. Yo sé que son periodos distintos, pero en todos modos, así puedes aumentar un poquito el tamaño de muestra. Sobre todo para hacer más robustos algunos resultados. Eh, Otro que me quedó duda es que también estas encuestas que tienen poquitas observaciones, muchas veces, eh, si nada más consideras los ponderadores, como que puedes inflar la significancia porque nada más son como la cantidad de personas que representan. Entonces aumentas mucho el tamaño de muestra sin que sea realmente el caso. También no sé si estás considerando también los estratos de muestreo y las unidades primarias de muestreo, que sería importante que los consideraras para que sea más robusto el resultado. Eh, y finalmente, en el caso de las mujeres, yo sí te recomendaría, digo, sería muy interesante para mí, no solo, aparte de los resultados que ya tienes, ver si sí trabajan o no. O ver si el hecho de que las mamás trabajen, qué tanto influye en que las madres trabajen. Y también, no sé si puedo incluir controles por la fertilidad, o sea, número de hijos, que también puede ser por allí interesante, específicamente para el caso de las mujeres. Muchas gracias. Claro. No sé ¿Querés, si Luis, que reaccione ahora o preferís que juntemos preguntas? Pues si quieres, como Víctor hizo varias, te doy chance de contestar para que no se te olviden. Ok. Entonces, así lo vamos haciendo. Gracias, Víctor. Sí, efectivamente, incluimos en el working paper un anexo con la estimación con las dos bases combinadas. Algunas cosas mejoran un poco, pero no hay grandísimos cambios. Los ponderadores, efectivamente, que vienen en la encuesta, están preparados, digamos, para lidiar con este problema que mencionás. No son ponderadores de frecuencia. Afortunadamente, la encuesta incluye un manual metodológico bastante claro respecto de cómo utilizarlos y muestra algunos números que hay que replicar para estar seguros que uno está haciendo las cosas bien y efectivamente se replican bien. Así que no hay problema. Son básicamente ponderadores analíticos. Pude hablar con los investigadores que realizaron el diseño y el relevamiento y les mostré esos resultados y los discutimos bastante, así que por ese lado creo que estamos tranquilos. Definitivamente suena muy interesante esto último que mencionas. Había pensado en algún momento porque una de las opciones, una de las respuestas posibles que puede dar la persona es si esa persona para la cual se reporta de manera retrospectiva, su padre o su madre, si nunca trabajó. Eso es una respuesta posible. Y claro, en los varones son muy poquitos casos, casi ninguno, pero en mujeres, en cambio, sí hay una cantidad de casos ahí. Así que podríamos estudiar eso. Siento que tal vez podría ser otro paper en una de esas, pero sí, sí suena interesante, sin lugar a dudas. Así que muchas gracias. La gente del SEI, ¿alguna pregunta? por ahí está Rodolfo. Si no, a Rodolfo. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la presentación, Martín. Eh, un par de cuestiones. La primera es sobre política pública.
Por la forma como has construido el argumento de transmisión intergeneracional de las características de los padres a los hijos, parece que la educación pues, es absolutamente fundamental. Pero quisiera saber tu perspectiva respecto a los puntos en los cuales tendría más sentido o más impacto alguna intervención de política pública. Por ejemplo, podría incrementarse los años de escolaridad de los hijos para romper la transmisión intergeneracional de los padres, o podría intentar orientarse la ocupación de los hijos para que no repitan cierta ocupación de los padres, por ejemplo, con programas de entrenamiento de cierto tipo, o, pues si ya se escogió por parte de los hijos una ocupación, podría mejorarse la ocupación, pues no sé, procurando mayor organización sindical para que aumenten los salarios o algún tipo de regulación para que se procuren mayores prestaciones. De acuerdo a lo que has examinado, los puntos digamos, críticos de política pública, ¿dónde estarían si es que se pueden identificar? Y una segunda cuestión diferente, me pareció muy interesante esta parte de si los hijos que repiten la ocupación de los padres están mejor o peor. Pero no sé si ahí ustedes hicieron algún análisis o lo pensarían hacer de romper la muestra por algún tipo de característica. La primera impresión que me causa es que quienes están en la parte baja de la distribución, pues ahí tiene mucho sentido romper la ocupación del padre. Pero en los que están en la parte alta de la distribución, quizás no. Y si tú partes esta muestra, a lo mejor tienes resultados distintos. Pues eso serían mis observaciones, comentarios. Sí, sí, Adelante. tomo, Luis. Sí, adelante. Sí, sí, la verdad que suena bien eso que planteas, Rodolfo, pensarlo como dividiendo por debajo y por encima de la mediana del ICEI, por ejemplo, suena como un ejercicio bastante interesante. Desde el punto de vista de la política, sí, definitivamente hay mucho por hacer aquí. Hay un tema en el que siento que todavía es mucho el recorrido que nos falta en la generación de evidencia y luego en la acción. Creo que todavía no hemos entendido, al menos en Argentina, cuál es el mecanismo que conecta el sistema educativo con el mercado de trabajo. Siento que sabemos en realidad muy poco de ese mecanismo. Y de alguna manera lo que creo que este trabajo aporta como idea es, ojo con pensar que todo se resuelve simplemente aumentando niveles educativos, que desde ya que es algo fundamental, pero aquí tenemos evidencia de que hay otras cosas que se reproducen, incluso controlando por la educación. Entonces creo que necesitamos entender muy bien qué es lo que pasa con esos niños jóvenes o jóvenes adultos que salen de algún tipo de sistema educativo y van al mercado de trabajo y cómo se convierte ese capital humano en otra cosa. Lo cual creo que es interesante mencionarlo esto, es tal cual la forma en que Ganseboom y toda una literatura sociológica ha pensado el problema. Es decir, es una pregunta con la que creo que los investigadores de diferentes disciplinas sociales venimos peleándonos hace mucho tiempo ya. Y como diríamos en Argentina, nadie le ha encontrado el agujero al mate. Creo que tenemos un gran desafío por ahí y es un desafío en el que yo espero poder unir fuerzas con actores de la política pública, de alguna manera. Bueno, yo voy a abusar de mi privilegio como moderador y voy a hacer un par de preguntas. Eh, Algo que me quedó la duda es, haciendo cuentas, parte de la muestra de la ENES te está contestando la situación laboral de sus papás durante la crisis de 2001. ¿No? Em, O por lo menos te está dando la respuesta, no, no exactamente en la crisis de 2001, pero sí por lo menos en la recesión de los 90, ¿no? O sea, sí, sabemos sí, que es fue un así. periodo muy malo para el mercado laboral Sí. en Argentina, ¿no? Entonces, eso no, digo, no sé cómo lo han pensado, porque eso nos puede estar afectando
la transmisión intergeneracional, en el sentido de que tienes una especie de sesgo de selección en quién en quién está empleado en el origen. ¿No? Digamos, en el sentido de que no tienes como no es una mirada acumulativa de describe la trayectoria laboral de tu padre, sino es en qué trabajaba tu papá cuando tú tienes 14 años. Eso en condiciones de mercado laboral precario, pues tiene ciertas dinámicas, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo lo han pensado ustedes. Y el otro es cómo interpretar las rank del Licey. Porque el Licey ya de por sí tiene una estructura jerárquica. O sea, el Licey sí está, ya de por sí te dice los valores más altos son los que, de acuerdo a los criterios de los sociólogos que lo armaron, son las ocupaciones de mayor jerarquía, comparado con las de menor jerarquía, ¿no? Entonces, sí es la persistencia en la posición, pero en realidad tú estás generando ranks sobre una variable que ya es posicional. Entonces, así que, ¿qué miden tus ranks, no? Y ya nada más la tercera, o sea, me sorprende y a la vez no, tu resultado de las regresiones cuantílicas. Digo, me sorprende por lo que sabemos de Argentina en términos de la estratificación del sistema educativo, ¿no? Que es mucho menos estratificado que en el caso mexicano en las transiciones a educación media y media superior, ¿no? En el caso mexicano sí tenemos una gran atrición en donde lo que te permite salvar o no el brinco a esos niveles es el origen económico, ¿no? Y en parte tiene que ver con una sobredemanda relativa a la oferta que hay en las universidades públicas. Sabemos que el caso argentino es muy diferente en el sentido de que no hay como tal un criterio de entrada de admisión, sino que el proceso, por ejemplo, la UBA es durante el trayecto, pero aún así vemos que tienes una gran replicación arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo compatibilizamos esos dos hallazgos? Sí, son todas muy buenas preguntas, Luis. Comienzo por los ranks. Sí, efectivamente tenés razón en que el ICEI es posicional, pero ojo que el ICEI no tiene un espíritu, digamos, similar a los cuantiles. Es decir, el ICEI no distribuye a los individuos poniendo, bueno, un 10% en los 10 primeros puestos y así sucesivamente. Es decir, tranquilamente, y esto uno lo puede ver en la distribución empírica de la variable, puede haber mucha gente en los niveles más bajos de ICEI y poca gente arriba o algo por el estilo. En ese sentido, yo creo que tiene un sentido decir, bueno, si subimos un percentil de ICEI a los padres, ¿qué le pasa a los hijos? De todos modos, lo que más me interesaba aquí en realidad era poder tener comparabilidad internacional, porque básicamente luego de los trabajos de Chetty se ha vuelto como súper estándar medir ranks, y lo que queríamos mostrar es que en realidad lo que encontramos nosotros es, en tamaños relativos, es bastante parecido a lo que encuentra Chetty y otros trabajos que se han desprendido, porque la base de Chetty es pública, así que hay mucho hecho con ella. Es decir, no estamos encontrando un tamaño atípico o inesperado para esto, más bien yo diría que encontramos más o menos lo que uno podría haber presumido que teníamos que encontrar. Así que en ese sentido, creo que ese era más que nada el interés en mostrar las ranks. Em, Luego sí, efectivamente hay muchas preguntas abiertas respecto de cómo está operando el sistema educativo argentino y qué está pasando allí, porque claro, efectivamente tiene barreras a la entrada muy bajas o casi diríamos nulas, y de hecho muy buenos resultados en tasas de graduación de escuela primaria, que es casi total, escuela secundaria son cosas muy altas para la región. Ya en la universidad no están así, digamos, es un poco más sensible a la comparación. Y un poco me sale volver a esto que conversábamos recién con Rodolfo, que es, siento que nos falta un link en ese estudio, porque está bien, digo, las personas que crecen en hogares vulnerables o en condiciones socioeconómicas un poco más débiles van a poder acceder al sistema educativo en principio tanto como puedan y quieran. Lo que pasa es que no nos termina de quedar claro cómo esas personas se llevan eso luego al mercado de trabajo. Creo que lo que tenemos es que
muchas de esas personas terminan concluyendo que no tienen los recursos para pasar tanto tiempo en el mercado de trabajo, perdón, en el sistema educativo, porque tienen que irse rápido al mercado de trabajo. Y ahí es donde veo el gran problema. De todos modos, son campos que todavía creo yo falta explorar más en Argentina, al menos en términos de poder tener evidencia cuantitativa más de tipo representativa. Yo lo que he visto en general es mucho más acotado y en ese sentido siento que nos falta. Pero hay algo ahí, definitivamente. Hay algo ahí. Y me quedaba esta pregunta. Ah, bueno, sí, definitivamente me interesa mucho estudiar el shock de los 90. Me interesa muchísimo, más viendo tantos papers que están estudiando o el China Shock u otros grandes shocks macroeconómicos. Bueno, el TLC para México, ¿no? Me interesaría muchísimo emular un estudio de ese tipo para Argentina, porque claro, efectivamente, es como vos decís, en los 90 tenemos un aumento exponencial en el desempleo, en la informalidad. Y uno supondría que eso de alguna manera tiene que estar jugando aquí. No se me ha ocurrido todavía una estrategia de identificación o algo que yo vea como convincente, digamos. No pude encontrar una serie que tenga esos típicos como caídas o saltos discretos, digamos. Todo, al menos a mí visualmente, me parece más continuo, entonces me cuesta pensar en cómo identificar algo, pero tendríamos que un día sentarnos a mirar la data juntos y pensar a una idea. No, muchas gracias, Martín. ¿Alguna otra pregunta ya por la Ibero? ¿No? Todo bien. ¿Todo Muchas bien? gracias. ¿En el 6? ¿No? Bueno, en ese caso yo sí tengo otra. Digo, ya aprovechando. Un poco va ligado con lo que te comentaba Víctor. O sea, porque justamente algo que tenemos en los países latinoamericanos es baja participación laboral femenina, ¿no? Y México es el Stellar Child de eso, ¿no? O sea, somos el más, de las economías grandes somos el más bajo y de las economías en total somos como el tercero más bajo. Y algo que justamente en el trabajo que se va a presentar la siguiente sesión, invitados todos, hacemos es incorporar como una categoría ocupacional el no estar empleada. No, con dos razones. Una, para ver el efecto que eso tendría en las tasas de persistencia ocupacional, y sobre todo a la hora de predecir el ingreso del hogar, como variable pues, en este two sample, two stage IB. Em, entonces me queda duda un poco si tu tamaño de muestra es porque la encuesta solo muestra a esas mujeres o porque ya estás haciendo la atrición de estas son las que me respondieron la variable de empleo, y porque entonces sí podríamos saber lo que decía Víctor, ¿no? O sea, podríamos analizar directamente y tener un poquito más de poder estadístico para analizar la transmisión de la condición de empleo de madres a hijas, em, y explorar otro tema que es algo que se ha hecho para México y creo que es interesante, que es como los determinantes de la participación laboral femenina, ¿no? O sea, un Sí. poco algo que planteas es, no tenemos muchas bases retrospectivas en Argentina, entonces hay que aprovechar lo más que se pueda de estas. Y una cosa que se podría ver es, bueno, si tenemos información de el cónyuge o la cónyuge de la persona que respondió hoy, pues podemos ver si hay una transmisión intergeneracional en emparejamientos, o sea, si tu mamá trabajaba, tienes pareja que trabaja, o si tu mamá o si tu papá trabajaba y eres mujer, trabajas o no, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me pregunto qué tanto han explorado analizar más el efecto de estructura del hogar, para pues un poco también empezar a identificar esto segundo que planteabas, ¿no? Que no la relación, a diferencia de lo que nos plantea el modelo de Becker y Thompson, donde más educación, más ingreso, y la elasticidad es un poco función directa de eso, en este caso hay factores que median esa relación, y uno de ellos pues, puede ser la estructura del hogar, tanto de origen como el hogar actual, ¿no?
Sí, sí, definitivamente es algo en lo que hay que meterse más porque no hemos explorado casi nada hasta ahora. Solo notar que están esos casos de que responde la madre nunca trabajó, digamos. Pero definitivamente suena interesante. Creo que hasta quizás daría para otro paper, porque habría que discutir muchas cosas ahí, ¿no? Digamos, tanto cuestiones sobre trabajos de cuidado. La ENES incluye un módulo interesante sobre trabajo de cuidado, la SAIP creo que no, pero podríamos intentar algo con ENES que tiene la muestra más grande de todos modos. Definitivamente suena súper interesante. Y sí, tenemos que explotar más estas encuestas. Bueno, la SAIP es como, si bien ya tiene unos años el relevamiento, es muy reciente la disponibilización de la base. Así que creo que tenemos una oportunidad para aprender más sobre estos temas con todo esto. Ya. ¿Alguna pregunta ahí en la Ibero? Víctor, Y se puede ya aprovechando. Fíjate que no es tanto una pregunta, sino un ver si comentario. ándale. No, pues es como una interrogante que me quedó de la presentación, sobre todo de la parte esta cuando discutes que los hijos de los padres que tienen una buena situación socioeconómica les va mucho mejor versus a los hijos de padres con baja situación socioeconómica. ¿Por qué es ese proceso? ¿No? O sea, al fin y al cabo, se debe más a la elección del individuo de que escogió mal una ocupación, me refiero a escoger mal, que escogió una ocupación que en el futuro no le rindió buenos resultados económicos, o porque en el proceso en el que ¿cómo se puede decir? Como que se determina la ocupación que le heredan los padres, eh, le tocó una mala como ocupación, ¿no? No sé si sea posible en alguna forma tratar de desenredar ese efecto, sobre todo para ver qué tanto de esta transmisión se debe a la decisión que toma el hijo o se debe a la decisión que heredó del padre. No sé si me explique. No sé si hayan visto estudios como ese, o también de hecho me suena más como algo más cualitativo. No sé qué tanto se puede hacer en encuestas, pero se me hizo muy interesante empezar a ver allí porque también tenemos un problema en términos de lo que tú dices, cómo lo hacemos para pasar de la educación al mercado del trabajo. Muchas veces no está realmente vinculado por lo que aprendes, sino por qué decisiones tomas después, sobre todo los que no estudian mucho, pues cómo te vas a hacer plomero, a ser electricista, a ser vendedor ambulante o qué. ¿Qué es lo que hace que lo decidas? Y digamos, si tú decides y decides mal, pues bueno, ya digamos, eso no puede ser, ¿cómo se puede decir? Culpa del sistema educativo. Pero si el sistema educativo no te da las opciones para decir, ah, mira, te estoy diciendo esas son las mejores opciones para que tengas un ingreso alto y no las tomas, pues bueno, ya es una cuestión personal. No sé si te suena algo por el estilo. Sí, bueno, de hecho, ya que mencionaste metodología cualitativa, estoy cerrando con algunas colegas que tienen más experiencia en esas metodologías, tratar de hacer algo mixto con un sector que es muy importante en Argentina por su tamaño y no solo por su tamaño, el servicio doméstico, un sector en el cual trabajan, una de cada 6 mujeres que trabajan lo hacen en servicio doméstico y que tiene los salarios más bajos de la economía, la tasa de informalidad más alta de la economía, y donde aparece un coeficiente de persistencia intergeneracional como particularmente alto. Creo que ahí hay una discusión súper interesante donde la evidencia cualitativa que existe para el sector sería muy valiosa y en particular sería valioso combinarla con estos resultados cuantitativos para intentar pintar una imagen. También algo que me viene a la mente es que en un paper alternativo que está mucho menos avanzado que este, pero que utiliza también la base de datos de la SAIP tiene para el mismo individuo, también se le pregunta al hijo, digamos, por sus ocupaciones anteriores, no solo por la actual, por la primera que tuvo y por las que tuvo en algunos años específicos. Y algo que encontramos es que la primera ocupación de una persona es un predictor súper fuerte de su ocupación 10, 20 o 30 años más tarde. Todavía no tenemos resultados causales de ese tipo, pero sí correlaciones que son muy fuertes y que sobreviven a muchos controles. Es decir, que parece haber, o creo que al menos una hipótesis a barajar, es
que hay mucha path dependence, ¿no? Que hay una persistencia muy alta. Una vez que la persona elige una puerta de entrada al mercado de trabajo, esa decisión puede ser irreversible en un porcentaje alto de los casos, o el costo de revertirla puede ser muy alto. Entonces, ahí tenemos un problema, creo, a muchos niveles, porque la persona típicamente entra a una edad muy joven al mercado de trabajo. La persona en ese momento no ha quizás terminado su proceso educativo, no ha acumulado suficiente información, no tiene todavía un capital social como el que va a tener en unos años. Todos esos factores, y ni hablar Luis, este problema, y si justo puede haber un shock macroeconómico ese año, tal vez listo, eso ya como que arruinó. Hay un paper de otros colegas en Argentina que habla ¿cómo era? Lucky Women in Unlucky Cohorts, se llama, que muestra que en las recesiones más mujeres salen al mercado de trabajo y bueno, y para algunas mujeres eso implicó quedarse para siempre, porque una vez que entraste ya no te vas. Pero tal vez si no hubiese habido esa recesión, capaz no habrías entrado, digamos, ¿no? Entonces hay que estudiarlo mucho, sí, sin duda, porque tenemos que aprender mucho sobre qué está pasando ahí y creo que es necesario entender qué está pasando ahí para hacer políticas públicas. ¿Alguna pregunta ya por el 6, Rodolfo? No, nadie. Pues si no hay otra pregunta allá en la Ibero, de alguien más, o del propio Víctor, o de quien se anime, este, em, me informan que por redes no hay preguntas, entonces, pues creo que el trabajo de Martín nos invita a seguir pensando estos temas, sobre todo ahondar en la relación sobre mercados laborales, educación y transmisión intergeneracional de resultados socioeconómicos, que creo que es algo que nos interesa a todos los aquí presentes, sobre todo por una mirada comparativa, ¿no? Entre lo que es la experiencia argentina, que tiene sus peculiaridades, pero que vemos que tiene también características en común con lo que hemos encontrado para otros países. Y en ese espíritu comparativo, me permito invitarles al que va a ser la siguiente sesión, en donde se va a presentar el artículo Missing Mothers, The Impact of Excluding Mothers, Socioeconomic Standing on Estimates of International Mobility in Middle Income Countries. De una vez puedo decir que esas Middle Income Countries de la escala del artículo son México y Brasil. Eh, Eso lo sé porque soy coautor del artículo, entonces les puedo hacer ese preview. Y lo va a presentar mi coautora Luisa Nazareno, quien es profesora en la Virginia Commonwealth University. La sesión va a ser el día 26 de mayo a la misma hora, en el mismo canal. Y les recordamos, si quedaron con dudas o si quieren volver a escuchar la presentación y ahondar un poco más sobre el trabajo de Martín, lo que discutimos hoy en día quedará grabado en el canal de YouTube. Agradecemos a quienes nos vieron en vivo en YouTube y a quienes nos están viendo en retransmisión también. Los invitamos a estar pendientes de las siguientes sesiones del seminario. Como les decía, la siguiente es el 26 de mayo a las 11 de la mañana, hora del Centro de México. Y pues no queda más que agradecer a Martín por su amable presencia, por su muy interesante explicación y las dudas y las inquietudes que nos despertó y que esperamos que los comentarios le hayan despertado a él sobre su propio trabajo. También agradeciendo a la gente que nos está acompañando allá desde Santa Fe en la Ibero. Muchas gracias también a la Ibero por, ya sobre México, por poner la infraestructura para la transmisión online, tanto por YouTube como por el sitio de Sobre México. Un saludo a quienes nos siguen por allá y un saludo a toda la gente que está en Coyoacán, allá en las oficinas del CEI, disfrutando de un caluroso día en la Ciudad de México. Yo los saludo acá desde la Universidad de Massachusetts, Amherst, y pues quedamos todos convenidos a volver a estar acá en un mesecito. Un abrazo a todos. Gracias a ustedes, Luis. Mucho, Aprovecho muchas también gracias. para saludar. Gracias por los comentarios, por todo, ha sido súper útil y desde ya que para cualquier persona que le haya interesado esto, podemos seguir conversando por mail, por redes sociales o como quieran. De mi parte, súper encantado. Gracias El por todo. paper está disponible ya, Martín, para quien lo quiera consultar a detalle. Sí, 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 ya está como SRN, Working Paper, y podemos eventualmente distribuir el link.
Buenísimo, ya saben, si quieren saber de qué va el paper a detalle y consultarle los errores estándar de las regresiones, escríbanle a Martín para preguntárselos. Muchas gracias. Chao. Chao a ustedes.